hoy lo que tenemos es un especial sobre la final de la Copa del Rey y tenemos un invitado, contadlo vosotros. Abuelo Xavier. Pues mira, ahora enseguida va a entrar. Nosotros somos así de chulos. Decimos, queremos hablar de la final de Copa y como todos sabéis que yo soy de la Real, ¿a quién traemos? Pues a uno del Atlético. Claro que sí. Porque el espíritu tándem nos obliga. ¿Verdad que sí, señor Igea? La deportividad ante todo y sobre todo los equipos con valores, ¿no? Que son la Real Sociedad y el Athletic Bilbao, que bueno, yo creo que son dos equipos que a cualquiera que le guste el fútbol bueno, el fútbol de valores, el fútbol de cantera, pues tiene como referencia a estos dos equipos en la Liga Española. Ya está aquí con nosotros. Y muy mira, bien. Por fin hemos conseguido tener sobre la bocina. ¿Quieres que vaya contando a quién tenemos, señor Igea? Está conectando el audio, nuestro querido Galder Reguera. Y aquí está, hola. ¿Qué tal, Galder? Hola, welcome, bienvenido. Muy buenas. Me vais a perdonar porque yo vivo en el campo desde hace unos meses y no me funcionaba internet. No pasa nada. No. En el campo, pero en Vizcaya, ¿no? Vizcaya, sí, en un pueblo pequeñito. Cuando he dicho el campo, yo pensaba que por un momento pensaba que ya te referías a San Mamés. Vale, ya está. Ya me va quedando. Abuelo Xavier, adelante, preséntanoslo. Bueno, y como os estaba diciendo, somos tan chulos que para hablar de la final de Copa traemos a alguien del Atlético. Lo más fácil era traer a alguien de la Real y empezar a decir aquí que somos los mejores del mundo, pero no, traemos a alguien para que nos diga que no somos los mejores del mundo. Y hemos traído al responsable de cultura de la Fundación del Athletic Bilbao, Galder Reguera, que además de eso es escritor, ha publicado 5 libros, entre ellos personalmente destacaría Hijos del Fútbol, que a todos los que estáis aquí, que sois padres y además os gusta el fútbol, os lo voy a recomendar directamente, Hijos del Fútbol de Galder Reguera, y luego Libro de Familia, que ese es un libro más personal, me parece, Galder, es la historia de tu familia, ¿no? Sí, bueno, Hijos del Fútbol es un libro que publiqué en 2017 y que habló de mi pasión futbolera y cómo se transmite a mi hijo, en este caso en el mayor, yo tengo 2, pero bueno, no está descatalogado porque es de una editorial que no tiene una que no vamos a nombrar. Es no pagar a los autores, pero bueno, ya lo sacaremos más adelante. Y el otro es una historia personal, bonita, porque me ha traído cosas muy bonitas, pero me propuse un momento ya de mi trayectoria literaria que el fútbol estaba demasiado presente, me propuse publicar un libro en el que la palabra fútbol no apareciera. Y apareció al final, o sea, no lo conseguí. Te iba a preguntar. Pero es anecdótico, pero bueno, es un libro personal, sí. Bueno, Galder es, como hemos dicho, el responsable de cultura de la fundación del Athletic Club. Las fundaciones en los clubes de fútbol cada vez tienen más importancia, intentan transmitir una parte importante de valores, ¿no? Lo que parece que se está perdiendo con esta mercantilización del fútbol. Y tú concretamente eres licenciado en Filosofía por la Universidad de Deusto. ¿Cuál es tu papel dentro de la fundación y concretamente cuál es el papel que hace la Fundación Athletic Club en la sociedad ahí en Bilbao? Sí, bueno, yo soy en la fundación el responsable de proyecto, no solo de la parte cultural, sino tengo un poco más de responsabilidad en el ámbito social y en otros ámbitos en los que también hay un responsable, pero trabajamos juntos, ¿no? No sería el responsable directo de esos ámbitos, pero colaboro con ellos. Y entré a trabajar en el club hace 13 años ya, a través de un proyecto que yo presenté para trabajar en el ámbito de la cultura, porque, bueno, en aquel momento era un ámbito que permanecía completamente virgen. Yo hice filosofía, como bien has dicho, y la tesina en la universidad, en los cursos de doctorado, la hice sobre fútbol e identidades en los albores del siglo XXI, ¿no? Porque entendía que estábamos en un momento a nivel social en el que determinadas partes de la identidad descansaban en deportes de masa, ¿no? Piensa en la nacionalidad. O sea, parece que un francés que hoy en día dice que se siente orgulloso de ser francés es un poco rancio y de repente luego ganan el Mundial y está pintado con la bandera, con la marsellesa, con
con una cresta de gallo en los Campos Elíseos y bueno, pues ahí se le permite, ¿no? Y esto es algo que ha acontecido en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial. Paul Auster tiene una frase muy bonita que dice que el fútbol es un invento que hicieron los europeos para pegarse entre ellos sin matarse, sin hacer sangre, ¿no? Un conflicto inventado, ¿no? Como hemos dicho aquí algunas veces. Sí, sí, y entonces esto no se estaba trabajando desde los clubes, en las universidades, en departamentos de sociología, alguien así un poco también a modo un poco como de globo sonda, pero no había un trabajo desde los clubes. Y presenté un proyecto, me contrataron, hemos desarrollado un festival de cine, pero un festival de cine con temática social, es decir, a nosotros no nos interesa la película de Cristiano Ronaldo, no la pondríamos, ni muchísimo menos el vídeo aquel que hizo Griezmann, la decisión, no pondríamos, pero sí ponemos, por ejemplo, una película que es la historia de la selección femenina siria y cómo después de la revolución pues, se disolvió por las amenazas de los islamistas y cómo un grupo de mujeres se niegan a que se les quite su derecho a jugar a fútbol, ¿no? Y esta película la pusimos hace 2 años y este tipo de películas nos interesa porque al final lo que nos está diciendo es qué papel tiene el fútbol en las sociedades contemporáneas. Pero de verdad, no, el fútbol es muy importante y luego lo dejamos en la mera formulación, ¿no? El festival este año va a seguir, ¿no? El año pasado lo fundimos con el de literatura, porque tenemos otro de literatura. Y con la situación del COVID, en Bilbao es una ciudad pequeña, de población, no de espíritu somos grandes, pero de población es pequeña. Claro. Hombre, claro. Y era un poco difícil desarrollar los 2 festivales en la situación actual y los fundimos el año pasado. Y este año estamos todavía por decidir, pero bueno, todo nos lleva a no celebrar 2 festivales en muy poco tiempo porque es difícil. Pero con idea de que más adelante se siga, ¿no? Sí, luego los volveremos a separar. O sea, actualmente hacemos una semana de cultura y fútbol, un poco del estilo de Corner en lo que hace la Real. Sí. Lo que pasa es que nosotros lo teníamos separado, nosotros teníamos 2 semanas, una entre marzo y junio y otra en noviembre, y este año pues juntaremos otra vez las 2. ¿Y cuál es la recepción entre los socios del Bilbao y la sociedad de Bilbao y vasca en general de estos festivales, tanto el de literatura como el de cine, desde el prisma de que son festivales de cine tuyo también de cultura un poco más alternativo? Solo una puntualización, Galder. Señor Lobo, no les llames el Bilbao, que les jode mucho. Contesta, Galder, por favor. No es verdad, no nos molesta a todos. A mí no me molesta porque en Cádiz hay mucha gente que es del Atleti y le llaman el Bilbao. Es verdad, es verdad. Es cierto que de un tiempo a esta parte hay gente que le molesta, pero me molesta el tono en el que se dicen las cosas, no cómo se dice, no tiene que disculparse. Bueno, la puntualización del abuelo Xavier era porque el tono del lobo, el tono del señor Lobo ha sido muy hostil, y por eso la preocupación del abuelo Xavier. Pero contesta, Galder, que era estoy aquí maravillado con este tema y me estáis dejando aquí. Pues nada, ya ala. No pregunto ya. Ahora me van a sacar que soy del Madrid y ya la hemos liado. No, funciona muy bien. Tenemos la primera edición, costó un poco, siempre cuesta un poco, pero en los últimos años tenemos sala llena, muy buena recepción y luego una cosa que nos enorgullece mucho es que en el Festival de Cine hay mucha gente en la que va a la que el fútbol no le interesa, porque al final son historias buenas. O sea, lo que tú tienes que conseguir es que el fútbol sea, y aquí voy a hacer una filosofada, como la escalera de Wittgenstein, que es algo que te lleva a un lugar, pero la tienes que obviar. Lo importante no es el objeto. El fútbol es un gran ejemplo para contar muchas cosas. Entre ellos la lucha de la mujer. O sea, si tú le quieres explicar a un niño hoy en día lo que es la lucha feminista en este país, un recurso muy bueno sería recurrir al fútbol y ver cómo las mujeres tienen que seguir reivindicando su papel de jugadoras. Y cuando tienen una entrevista siempre se les pregunta, bueno, ¿y qué te decía el entorno cuando jugaba fútbol? Cosa que a ti, si fueras futbolista, bajo ningún concepto te lo iban a preguntar, ¿no? Esto quiere decir que es un ámbito que han conquistado relativamente hace poco y que tienen que plantar la bandera y no moverse, porque como se muevan, pierden 1 metro de territorio, ¿no? Es un ámbito para contar esas historias. Lo importante es quedarse con la historia, no solo con el ámbito. Bueno, pero la verdad que hacéis club, o sea, con este tipo de iniciativas, o sea, hacéis clubs desde el sentido más... social. Sí, más social de la palabra. Es decir,
hacéis grupo, o sea, os alejáis de este mercantilismo que está siguiendo el fútbol, que obviamente tampoco se puede obviar dentro del mundo del fútbol actual, pero sí que buscáis avenidas alternativas de agrandar ese concepto del fútbol más allá de lo meramente comercial. Sí. Bueno, la idea es que el Athletic tiene mucha presencia en Vizcaya, a todos los niveles, ¿no? Y ¿por qué no acercarnos también al mundo de la cultura? La cultura, piensas en el Festival de Cine y es, bueno, alta cultura, ¿no? Piensas en el Festival de Literatura y tenemos un programa principal al que han venido Eduardo Galeano, Juan Villoro, David Trueba, Simon Cooper, David Goldblatt, Philip Kerr, o sea, prácticamente la totalidad de los escritores que tú pienses que han tratado el fútbol han estado aquí, menos Hornby y David Peace, que bueno, no quieren venir, son gente muy rara, ¿no? Pero ese es el programa principal. Pero por otro lado, por ejemplo, en los últimos años nosotros hemos puesto una serie de publicaciones que damos de manera gratuita a centros educativos y clubes de fútbol de Vizcaya para edad cadete, en el que estamos contando historias. El año pasado la de Marcos, la de Ainhoa Tirapu, y este año, por ejemplo, hemos hecho un libro precioso que os vamos a mandar si queréis, que es sobre Igor Porset, que es un jugador con discapacidad intelectual de nuestro equipo Genuine. Y son libros que nosotros repartimos de manera gratuita y que los chavales en las icastolas y en los centros educativos los leen con pasión desbordada porque les interesa, ¿no? Pero es muy buena literatura porque el nivel lo tenemos muy marcado, muy alto. Y luego, por otro lado, estamos buscando que lo mismo que pasaba antes, ¿no? Que cuando lean el libro de Igor Porset trasciendan el hecho del fútbol para ver cuál es la realidad de un niño, de un chico con una discapacidad intelectual, lo que tiene que luchar, ¿no? Para llevar adelante su vida, ¿no? En el libro de Marcos, el año pasado, un libro tan bonito, se leyó tanto en los centros educativos, el mismo de Marcos, creo que llegó a hacer como una treintena de clubes de lectura en centros educativos, con unos chavales que habían leído su historia, habían leído la historia de un tío normal que llega a jugar al fútbol, ¿no? Y nosotros solemos decir mucho que en ese aspecto lo que queremos ser son aliados en el proceso educativo de los chavales. Que los padres y las madres nos vean como gente no que está distorsionando ese proceso educativo, ¿no? Sino que les acompañamos para intentar lograr lo mismo, que es una persona pues, socialmente activa y mejor. Un hincha socialmente activo es un hincha mejor. Yo, mira, es que me estás inspirando mucho con todo lo que estás diciendo porque concretamente, ya que te tengo aquí, voy a aprovechar para remarcar las palabras que has dicho respecto al fútbol femenino. Yo he estado 20 años vinculado al fútbol sala femenino y hace 7 o 8 años escribí un artículo en el que decía que era fundamental que la niña que quería ser jugadora tuviera referentes, o sea, que su referente no fuera como la película, quiero ser como Beckham. No, su referente tenía que ser jugadoras de fútbol que estaban compitiendo en la élite y para eso tenían que tener visibilidad. Y ahí el Athletic Club fue el primer equipo que consiguió llenar el estadio de San Mamés. O sea, normalmente había equipos que ni se planteaban tener equipo de fútbol femenino, como era el Real Madrid, que para mí que era madridista, que soy madridista, era una vergüenza total que no lo hayan hecho hasta ahora. Vosotros lo teníais desde hace mucho tiempo, pero normalmente solían jugar en la ciudad deportiva. Y vosotros conseguisteis por primera vez llenar San Mamés en un partido de fútbol femenino. Eso me parece una auténtica pasada. Sí, porque lo importante es la marca, es el escudo. Y una de las cosas que hay que darse cuenta es que cuando ese escudo está en el pecho, da igual si ese pecho es el pecho de una mujer o el de un hombre. O sea, es la marca, es la potencia, lo que tiene la fuerza. Entonces, cuando el Atleti decide poner el mismo nivel, a nivel comunicativo, por ejemplo, las jugadoras con los jugadores, hay gente que dice, no, es que no tiene el mismo interés el fútbol femenino, tiene menores audiencias. Pero eso no quiere decir que no tengas que tratarlo exactamente igual. Si lo tratas igual, la audiencia se va haciendo. Esa historia... yo he oído mucho cuando hacíamos las primeras ediciones del festival, pues gente que te decía, no, es que un festival de cine y fútbol no interesa. Y decía, precisamente para eso lo estamos haciendo. Claro. Es que yo, por ejemplo, está viendo que es de fútbol, pero con todo lo que has contado, ya yo vivo en Bilbao y no lo sabía que existía. Se llama Thinking, ¿no? Sí, Thinking Football Film Festival. 8 ediciones llevamos ya. Y entrada gratuita y funciona muy bien. Bueno, además está muy bien, ¿eh? Es intentar cambiar la perspectiva que se tiene del fútbol, ¿no? Y que yo invito muchas veces a gente que te dice, es que a mí el fútbol no me gusta. Y digo, bueno, pues ven al festival,
a ver una película y después hablamos. Bueno, Galder, mira, yo te voy a hacer una propuesta porque la verdad es que hoy te habíamos invitado para hablar de la final contra la Real Sociedad, pero es que nos está pareciendo tan interesante todo lo que nos estás contando que yo creo que podrías venir otro día para que te hagamos una entrevista más extensa. Yo creo que estamos todos de acuerdo porque estáis todos... Sí, porque muchas preguntas podríamos hacer. Estaría fenomenal. A mí yo decirte que me da envidia, ¿eh? Yo soy madridista y soy de izquierdas y una de las cosas que más me da vergüenza en la vida es ser madridista. Y me da rabia. Me da rabia no tener esto, ¿no? Me da rabia no tener pues gente que se implique, que haga, que utilice de forma vehicular el fútbol para otros objetivos, para ensanchar la base social, para ensanchar la ficción, o sea, para utilizarlo como excusa. O sea, porque a mí me gusta, pero también me gustaría que hubiera esta implicación de todos los clubes. O sea, que ojalá prendiera la mecha de este ejemplo tan maravilloso y otros clubes pues nos pudiéramos sentir también orgullosos, porque es una cosa que, bueno, pues es lo que hay, ¿sabes? O sea, yo no me puedo quitar de ser del Madrid, pero me gustaría también además estar orgulloso de serlo. Yo tengo la teoría de que los clubes van a ir en el ámbito social, hacen muchas cosas, ¿eh? Las fundaciones de los clubes trabajan mucho. Sí. En el ámbito cultural yo creo que no se ha hecho porque fue como, esto es un poco como la epidemia, va por olas, ¿no? En España el fútbol fue secuestrado intelectualmente por el franquismo, costó mucho salir del armario. En un club como el Madrid, imagínate. Claro, y hasta que no llegó Vázquez Montalbán y después la redacción del País con Sergi Pàmies, Enric González, Segurola, Jordi Puntí. Sí, Valdano también escribió en el Valdano, País. Exactamente, que ahora escribe en Aquí es cuando se empezó a tratar un poco el fútbol un poco más en serio y a partir de ahí yo creo que hay una segunda ola que llega hace unos años, aproximadamente unos 14, 15 años, es cuando sale la revista Panenka. Bueno, Panenka tiene menos, tiene 10. Pero bueno, salen blogs muy buenos de fútbol en los que se escribe fantásticamente, como Diarios de Fútbol, del que yo fui parte y fuimos una generación. Luego sale la revista Panenka, sale la revista Libero, se funda la editorial Contra, los libros del CAO empieza a publicar los hooligans ilustrados. Hay como en muchos sitios empieza a moverse todo eso y en ese contexto es cuando la Fundación Athletic empieza a trabajar el Festival de Literatura y un poquito más tarde el Festival de... Quiero decir que yo creo que aquí ha habido un movimiento, ¿no? Y después de esta primera ola interna del Athletic, que es la que pusimos nosotros en marcha y ahí sí fuimos pioneros, han ido otros clubes. La Real, por ejemplo, hace un festival precioso de literatura y fútbol, bueno, de cultura y fútbol, que se llama Corner. Sí. Hacen unas cosas maravillosas y yo sé, cuando hablamos con ellos nos dijeron, bueno, es que vamos un poco como a rebufo de lo que hicisteis vosotros, pero eso no le quita mérito, al contrario, o sea, lo cómodo sería no lo hacemos porque lo hace el rival. No, al revés. Yo estaba en Corner y me parece un festival maravilloso, lo hacen súper bonito y la verdad es que a mí me enorgullece mucho que los dos clubes del norte, hay más, ¿no? Pero los grandes rivales, Real Athletic, estamos trabajando con ellos. Oye, me encanta, Galder, que digas esto porque estaba empezando a estar un poco asustado de que en un espíritu muy deportivo habíamos invitado a alguien del Athletic, pero estás encantando a todos estos que son del Madrid y claro, nadie ha hablado de la Real. Sí. Rocío iba a decir algo antes. Aquí, si me dejáis un momento, que Rocío iba a decir algo. No, bueno, sí, quería decir que yo, por lo contrario, siempre había sido como un poco reacia al fútbol, ¿no? Yo he sido de esas personas que me he apartado un poco del fútbol, pues porque no veía yo esa atracción de la que estás hablando, por ejemplo, ahora mismo cuando quieres relacionar cultura con deporte y sin embargo cuando he viajado por el mundo me he dado cuenta que hablando de fútbol puedes tener conversaciones súper interesantes y conocer gente súper interesante y que te puedes tener los mejores momentos, así que yo creo que de verdad, gente como a mí, ese tipo de proyectos son esenciales de verdad porque nos atrae de otra forma y en cierta manera también los queremos, ¿no? Lo buscamos, ¿no? Porque yo no veo el fútbol, o sea, no veo el fútbol porque también lo he heredado de esa forma machista que no me ha gustado y sin embargo estoy deseosa de poder conocer ese otro lado del fútbol del que estás hablando y el que también con Tándem Perfecto, con Abuelo Xavier, con Igea, pues he ido aprendiendo y que creo que es necesario, ¿no? O sea, que me parece que ojalá que otros clubes y que estas iniciativas sigan creciendo, ¿no? Muchas gracias. Es que el fútbol es muy grande. Al final, antes
Mira, cuando publiqué Hijos del Fútbol, yo me acuerdo que yo discutí con mi editor porque yo no quería poner la palabra fútbol en el título, porque es cierto que es una historia de fútbol, pero en realidad no deja de ser una historia de paternidad. Es un libro sobre la paternidad, que tiene la palabra fútbol en el título. Y con las películas y los libros de fútbol pasa un poco eso. Antes os hablaba de la película esta de la selección siria, y en realidad es una película de un grupo de mujeres que están luchando por su libertad. Se llama Freedom Fields, por ejemplo, por cierto, si queréis verla, está en internet. Y es muy injusto decir que es una película de fútbol, porque es como si tú pones un documental sobre el burka y te lo clasifican en moda. No es moda, el burka no es moda, es opresión de la mujer. Y en este caso es un grupo de mujeres luchando por un derecho fundamental, que es hacer deporte juntas y sin estar en peligro, sin estar amenazadas. Es increíble. Ya te digo que, por favor, te emplazamos a que otro día vengas y hablemos en más... ¿Cómo es con el más... título? ¿Puedes repetirlo? Perdona, Hijos Iván. del fútbol, ¿no? No, Hijos del Fútbol es su libro. El del documental es Freedom Fields, Campos de Libertad. Freedom. Y para terminar contigo hoy, sí que nos gustaría hablar un poco sobre la final que tenemos el sábado 3 de abril. Primero, y ya un poco, pues hacemos un mini debate, abuelo Xavier, con Galder. ¿Qué significa para cada uno de vosotros esta final Athletic Club contra Real Sociedad, que es la primera vez que se da desde el año 1910? Entonces fue un Atlético de Bilbao, Baskonia. O sea, ni siquiera estaba reconocido del todo. Creo que el Baskonia es la Real, realmente. No, contesta, Galder, contesta. ¿Empiezo yo? Sí. Sí, no sé. Yo quería que me dieras tú el tono, Xavier. No, mira. No tengo ningún problema. Yo imagino que tendremos un poco una visión diferente de lo que es la final, porque para la Real es la primera desde el año 88. Y para el Athletic es como venga, otra, ¿no? Es verdad que el Athletic en los últimos años ha jugado bastantes finales, pero también es verdad, es una pena que no haya público, porque creo que podía haber sido una final súper bonita, con dos clubes que por encima de todo se llevan muy bien, que hay muy buena relación entre las aficiones, que probablemente no hubiera sido necesario que fuera declarado de alto riesgo, ni siquiera que hubiera policía en el partido. Y en ese sentido sí me da mucha pena. Respecto a la Real, obviamente la expectación es muy grande, porque llevamos mucho tiempo esperando esto. Y encima nos pilla en un momento en el que estamos un poquito por encima del Athletic, con lo cual, pues, oye, eso que llevamos por delante. Sí, mira. Bueno, para nosotros es una final importantísima, obviamente, porque llevamos también desde el año 84 sin celebrar una Copa del Rey, que es nuestro gran título. Somos históricamente rey de copas, aunque Barcelona nos ha quitado esto recientemente. Y este año jugamos dos finales, la del año pasado con la Real y la de este año con el Barcelona. Entonces, bueno, es un momento a nivel futbolístico increíble. Se da con esta veladura triste que el COVID está dejando en todo. A mí me da una pena enorme no poder ir a Sevilla con mi hijo mayor, que es su primera final realmente consciente. Del año pasado le prometí que íbamos a ir y me da mucha más pena no poder celebrar esto con la gente de la Real, porque como bien ha dicho Xavier, uno de los valores que tenemos en el fútbol vasco es el hermanamiento entre las dos aficiones. O sea, yo suelo decir muchas veces a nivel de broma a un compañero de la Fundación de la Real Sociedad que deberíamos de poner un proyecto que es que el derbi vasco sea reconocido como patrimonio inmaterial de la UNESCO. Porque Estoy totalmente de acuerdo, Valder. Estás conmigo, porque es algo que cuando vamos fuera... Sí, yo siempre pienso que lo vendemos muy mal. Sí, cuando yo voy fuera de Europa y cuento que yo voy a Donosti con mi camiseta del Athletic y me siento con mis amigos de la Real en completa armonía y luego además con una cosa que a mí me molesta mucho, porque cuando se nos ve desde fuera a los futboleros, se entiende que si yo me encuentro con Xavi y vamos a tomar algo, yo me meto un poco con la Real, dice, no, esto es violencia, no, esto es dialéctica amable, ¿no? Yo siempre he dicho que en el fútbol lo malo no es insultar, sino insultar con falta de estilo. O sea, obviamente al rival te tienes que meter con él, ¿no? Y si pienso en la Real, yo tengo tantos buenos amigos de la Real, gente a la que quiero muchísimo. Cuando veo un escudo de la Real, veo los rostros de gente que quiero y admiro. Ander Izaguirre es un escritor, para mí el mejor
que tenemos en el País Vasco, pues es de la Real. Mi libro favorito de fútbol es Mi abuela y 10 más, que es sobre la Real. O sea, con esto pues, os digo que no hay rivalidad insana, pero vamos a ganar. Pero vamos. ¿Me vais a permitir que cuente una anécdota? Una vez le contaba esto que está hablando Galder a un amigo argentino. Igual te suena el nombre, Galder, se llama Andrés Burgo. Ha escrito varios libros sobre fútbol. Sí, me suena, sí. Bueno, le estaba contando, imaginaros, a un periodista argentino que el derbi vasco, que van las aficiones juntas, que te sientas y al lado hay uno del Atleti al que probablemente lo has invitado tú mismo. Y el tío estaba flipando y de hecho le impresionó tanto que me pidió que le contara más y recuerdo que en una radio en la que trabaja hizo una parte de 5 minutos que llamó el derbi del amor, porque en Argentina, pues imaginaros que esto chocaba mucho. Sí. Juan Villoro tiene una anécdota buenísima que dice que cuando fue a ver un River Boca cogió un taxi que le llevaba a la Bombonera. Entonces el taxista le preguntó: ¿viste? Ustedes me dijeron que en México ustedes cuando van al estadio se ponen asiento con asiento, de equipos diferentes y no se pegan. Y le dice, no, sí, es verdad. Y le dice el taxista, pero qué indecencia. Hay gente que ve esto, Xavier, y no le gusta. Hay gente también de los nuestros. El otro día, John Benjamin Tosak, hombre de grandes anécdotas y particular demonio anti-Athletic, dijo que eso de que los clubes estuvieran hermanados no le gustaba, que es algo que él intentó erradicar. Y es cierto que como toda vecindad ha tenido sus momentos. Ha habido momentos en los que el derbi sí ha sido un poco más desagradable. Pero yo creo que nunca se ha pasado la línea roja de saber que esto no puede acabar rompiendo una convivencia de tantos años. Sí. A mí me llamaba la atención un cántico que sacaban cuando estaba el día después con Michael Robinson, ¿os acordáis? Que sacaban imágenes de las gradas, de las aficiones, y una vez cantando la grada de los Osasuna, cantaba, ya somos 3, solo falta el Alavés. O sea, era los Osasuna, la Real, el Atleti, y decía, y solo falta el Alavés. Y ahora soy 5, está el Eibar también, el Alavés. O sea que hay una camaradería muy grande, ¿no? Y mucho orgullo. Pero luego estos son como las familias que luego cuando en la familia todos estamos sonrientes en la foto, pero luego ya tenemos nuestras rencillas. El Sadar a nosotros se nos trata bastante peor que en otros campos. O sea, también hay que decir que no podéis entender por qué se os trata mal en el Sadar, ¿no? No habéis hecho nada para ello. Mantener a Osasuna. Bueno, oye, entonces es un poco el Madrid del País Vasco, no es por nada, Xavier, con el que te tienes que pegar es con el señor Lobo, que es el que fichó a Illarramendi y alguno más, ¿no? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Fíjate que lo llevo mal, lo de ser del Madrid, que llevo años con la historia de que la franja morada representa a la República. O sea, tengo que crearme un relato, ¿no? Un relato, o sea, para poder sostenerme como madridista. Es muy duro, lo nuestro es muy duro. O sea, intuyo, Galder, por lo tanto, que no te conformas con ganarle al Barça en la final de este año y dejarle la de este año a la Real. Un pronóstico para la final vasca. Yo creo que vamos a ganar nosotros. Javier ha dicho que ellos están un poco más arriba. Yo creo que, a ver, vamos a hacer análisis futbolero del peor estilo. Yo creo que el Athletic está muy fuerte, mentalmente está muy fuerte, es un club, eso es un equipo en general que es fuerte mentalmente, le ha costado llegar al estado de forma en el que estamos ahora y es un equipo que es muy rocoso. Y yo veo en mis amigos de la Real ciertas dudas, cierto miedo del estilo de, ¿y si perdemos? ¿Sabes? Yo creo que nosotros llegamos pensando, ¿y si ganamos? Qué bonito. Y ellos llegan pensando, ¿y si perdemos? Y cuando piensas en la derrota, acabas palmando. Dicho todo esto, esto lo digo como hincha, no como responsable. Como analista. Sobre todo por eso de las tendencias. Yo no sé si ves esto, mirar, con una referencia, con Eibar. Sí, con el hombre de un año, para que veas yo cómo soy yo, el Atleti a muerte. Sobre todo por tocarle las narices al abuelo. Bueno, Xavi, tu pronóstico. Xavi. A ver, yo estoy un poco con lo que ha dicho Galder. Creo que la Real
a día de hoy juega mejor que el Atleti y es un equipo más fuerte. Pero sí es verdad que no las tengo todas conmigo. Intuyo que el Atleti va a encerrarse y esperar a la Real, y a la Real eso le cuesta mucho. Cuando los equipos se le han encerrado, le cuesta mucho. Mi preocupación viene por ahí. Si la Real consigue que se juega fútbol, creo que a día de hoy juega bastante mejor que el Atleti. A ver, qué civilino es esto. Ya Se está. juega fútbol. Yo que creo se que es juega momento de fútbol. recordarle el set de hace 7 días. Nos acaba de pegar así como 7 hostias de si se juega fútbol. Esto es... Quiero decir... aquí... Quiere responder. Galder quiere Esto había responder. empezado Por muy bien con la alusiones. fundación, la filosofía, la Por cultura, y alusiones. va a acabar. Javier, el Atleti, a diferencia de la Real, siempre juega fútbol. Vosotros a veces jugáis al hockey y vosotros hacéis atletismo. Es verdad. Yo te voy a dar un argumento, Galder. Yo creo que estáis en peores condiciones ahora mismo porque la Real va a llegar fuerte porque lleva 2 semanas sin jugar. Este fin de semana no ha jugado y el fin de semana pasado contra el Barça tampoco jugó. O sea, que va a llegar con muchas energías. Bueno. Yo creo que va a ser un partido de derbi vasco de toda la vida, de 1-0 y rocoso. Y lo que sí tengo claro es que van a ser 90 minutos a los que vamos a estar volviendo durante muchos años. Es verdad, sí es verdad. Va a haber cuentos, va a haber canciones. Dentro de 15 años, Javier y yo nos encontraremos tomando algo y hablaremos de la final sin público del año 21. Y lo que sí espero, y tengo mucha confianza, es que el que salga perdedor esté a la altura y que el que salga ganador esté a la altura. Sí, yo eso creo que sí. De todas formas, Gallego, permíteme una última pregunta, porque aquí, en este ya fuera de la Copa ya, en este programa somos muy bielsistas y eres el primer invitado que has conocido personalmente a Bielsa. ¿Nos puedes decir un poco tu opinión sobre Marcelo? Pues mira, yo coincidí muy poco con él cuando estuvo en el Athletic, porque bueno, tuvimos varias ocasiones, una vez con Valdano y con Juan Villoro, que estaban en Bilbao, y Enrique González, y me daba tanto apuro que me retiraba, porque no sé, me generaba mucha... Yo creo que es un hombre que roza la genialidad, para bien y para mal, y es un hombre que establece un método de trabajo que es muy duro, muy marcado, con unos valores muy marcados, y que a nosotros nos vino tan bien cuando llegó, que es como, es como una novia de juventud, no sabes si volverías con ella, porque yo soy valverdista, por ejemplo, cuando me dicen cuál es mi entrenador, es Valverde, yo no sé si volveríamos con ella, pero el recuerdo es tan bonito que además va creciendo con el paso de los años. Y tengo los contactos que tuve con él en el club, fueron todos absolutamente maravillosos. Y de hecho, una de las cosas que más me alegra ahora mismo es cuando a veces me llegan ecos de Bielsa, que ve el trabajo que hace Fundación y te hace llegar su orgullo a través de terceras personas o con mensajes que él sabe cómo manda y así. Son maravillosos. Pero os puedo contar una anécdota de Bielsa que no es mía, que se la leí a Enrique Ballester, ¿la conocéis? Que da un poco la medida de cómo es, que a mí me gusta mucho porque ilustra hasta qué punto llega, dónde está la realidad y dónde está el mito cuando se habla de Marcelo Bielsa. Y él sabe perfectamente modelar lo grande que es su mito, ¿no? Y es cuando Bielsa llega al Atleti, el primer partido que juega es un partido de pretemporada contra un equipo de tercera división de Castellón o de Valencia, no me acuerdo, ¿no? Y esto se supo años después, en el momento no trascendió, ¿no? Entonces, cuando él llegan al campo, bueno, los jugadores están en el vestuario y hay un momento que sale, pide hablar con el míster, contrario, se lo lleva a una sala y le dice, mire usted, hoy es mi primer partido con mis pupilos nuevos, ¿no? Yo quiero impresionarles y quiero que se queden impresionados con el grado de nivel técnico que hago yo en mis análisis. Y yo no tengo ni idea de cómo es su equipo. Entonces le pido, por favor, si usted me contara, yo les traslado. Y entonces el rival le dijo, mira, el portero mide unos 70, es muy bueno, pero tuvo una lesión, el lateral derecho es muy rápido y tal. Entonces cuando llega Bielsa al vestuario dice, bueno, señores, hoy jugamos contra un equipo en el que el portero es bajito, entonces tal, el lateral derecho es muy rápido, jugó en primera división
Y se hace un informe técnico que los jugadores se quedan impresionadísimos. Qué grande, qué grande. Pero no lo tenía. Él sabe que en ese momento tenía que hacer eso. Y a mí es una anécdota que me parece súper ilustrativa de cómo era Bielsa, que era un hombre que sabía que la dimensión de su mito implicaba, o sea, tenía repercusión en el juego de los jugadores. Es gente a la que le sigues. Era la palabra Bielsa, así como un profeta. Hacía ese tipo de cosas. Pero bueno, muy bueno. Acción absoluta, ¿eh? Muy bueno. Os suena a lo que digo luego yo en la otra entrevista. Digo, si te nombran a Bielsa, tú tienes que contestar Dios. Tú has dicho profeta. Digo, si no es que no te gusta demasiado. Si no es que no te gusta demasiado. Sí, eso ocurre. Es así o nada. Bueno, Galder, ha sido todo un placer. Iván. Perdona, Galle, déjame 30 segundos, por favor, porque ya que de verdad, ya nos despedimos, pero tengo que contar una anécdota porque cuando yo estaba en el Tres Cantos en el año 2004, Fútbol Sala, en División de Plata, nos tocó jugar la fase de ascenso contra el Bilbo. Ahí cuando estuve hablabas yo. Lo de, Ahí estuve yo. Y cuando hablabas de lo de la deportividad, lo de tal, la imagen que se tiene desde fuera y lo que es en realidad, nosotros cuando nos tocó jugar allí la fase de ascenso, pues íbamos con miedo, ¿no? En Galicia nos recibían con mucha acritud, en Cataluña también estuvimos jugando contra un equipo que también la grada está un poco tensa, y cuando fuimos a jugar contra el Bilbo pensamos que íbamos a encontrarnos un ambiente hostil parecido, ¿no? Bueno, habíamos perdido en el partido de ida, era a 5 partidos, habíamos perdido el primero, teníamos que ganar sí o sí, mínimo uno de los dos para seguir en la competición. En el primer tiempo nos fuimos perdiendo al descanso 6-1. Ya decíamos, bueno, esto ya está terminado. Llega la segunda parte, se nos da muy bien el tema, remontamos y en la prórroga con el gol de oro ganamos 7-6. Bueno, termina el partido, estamos eufóricos y nos ponemos a estirar y vemos que la afición, no había mucha gente en la grada, tampoco movía masas, ¿no? Pero había un grupo de 50 hinchas más o menos, que eran los que animaban, los que estaban con el bombo, las bufandas del Bilbo, ¿no? Y vemos que están ahí y que no se van, están al lado del vestuario y nosotros pensando, están esperando para que cuando salgamos abuchearnos de todo para meternos presión para el partido de mañana. Pues cuando terminamos de estirar y nos acercamos al vestuario, se ponen en pie y nos aplauden todos por la remontada que habíamos hecho. Y esa es la afición de Bilbao. Esa es la afición de Bilbao. Increíble. Yo en ese partido estaba en la grada y se me puso un tío al lado en un momento dado cuando empezó vuestra remontada. Y la verdad es que me increpó un poco y estaba acojonado, pero sería uno, supongo. No, pero la afición, ya te digo, se pusieron en pie y nos despidieron con aplausos. Qué bueno. Siempre. En un estadio es muy grande, siempre hay algún. Siempre hay algún. Es por una cuestión de probabilidad, pero es cierto que la afición de San Mamés, el fútbol, bueno, la afición en Bilbao en general, pero la de San Mamés en particular es una afición que tiene muy marcado, que tiene una obligación de comportarse de una determinada manera y bueno. Sí, desde luego fue un ejemplo. Muy bien, pues nada, muchas gracias, queridos amigos y amigas, querido Galder, muchísimas gracias por, la verdad es que se ha alargado por lo interesantísimo que sea. Y te habíamos dicho 10-15 minutos, sí. Nos hemos ido un poquito más. Porque de la Copa del Rey hemos hablado muy de pasada. Pero bueno, te agradecemos tu tiempo, que ha sido, como decimos, un poco más de lo acordado. Y bueno, te esperamos en otra. Y mucha suerte en la... Yo soy neutro y soy del Badajoz, donde por cierto juega un cachorro del Athletic. Yo soy del Athletic. Gorka Santa María. Gorka Santa María, no sé si cualquier te suena. cosa por fastidiar al abuelo. El Athletic. Y ya está. Mucha suerte a todos, ¿vale? Muchísimas gracias, Galder. Te vemos en otra. Muchísimas gracias. Chao.